Bienvenidos a la luz de la palabra de Dios. Soy Jorge Pena y gracias por nuevamente acompañarme a meditar juntos en las Sagradas Escrituras. En nuestros últimos devocionales hemos recorrido verdades fundamentales del Evangelio. Hablamos de la gravedad del pecado, hablamos del arrepentimiento y también hablamos de la fe salvadora. Y hoy llegamos a una palabra que está en el corazón mismo del Evangelio: gracia. Y cuando pensamos en la gracia, tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Qué significa realmente que somos salvos por gracia? ¿Significa simplemente que Dios es bueno? ¿Significa que Dios nos da una oportunidad para que nosotros hagamos el resto? ¿O significa algo más profundo? La Biblia nos enseña que la salvación es completamente inmerecida. No podemos comprarla, no podemos ganarla. No podemos producirla por nuestras propias fuerzas. La salvación es absolutamente un regalo de Dios. Y cuando comprendemos la gracia, comprendemos también por qué toda la gloria de nuestra salvación pertenece al Señor. Leamos Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego Pablo declara: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En primer lugar, la gracia de Dios se entiende a la luz de nuestra condición. Antes de hablar de gracia, debemos recordar dónde estábamos cada uno de nosotros. Pablo comienza Efesios capítulo 2 diciendo: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Observemos la palabra muertos. Pablo no dice que estábamos enfermos espiritualmente. Tampoco dice que necesitábamos simplemente un poco de ayuda. Dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Eso significa que nuestra necesidad de salvación era totalmente absoluta. No podíamos resucitarnos espiritualmente. Necesitábamos que Dios actuara. Por eso, el versículo 4 comienza con dos palabras que para cada uno de nosotros son gloriosas. Pero Dios. Ahí comienza nuestra esperanza. No comienza con el hombre, comienza con Dios. No comienza con nuestra capacidad, comienza con su misericordia. No comienza con nuestras obras, comienza con su gracia. En segundo lugar, nos tenemos que preguntar ahora sí: ¿qué es la gracia? Podemos definir la gracia de una manera sencilla. La gracia es el favor inmerecido de Dios hacia quienes no pueden reclamar ningún mérito delante de Él. Sproul explicaba que la gracia es precisamente aquello que no podemos merecer. En su enseñanza sobre la gracia, insiste en que la salvación no es una obligación que Dios nos debe, sino un favor que Él concede de manera totalmente gratuita. Esto es fundamental. Dios no nos salva porque haya encontrado algo en nosotros que lo obligara a salvarnos. Dios salva por su gracia, por su misericordia, verdaderamente. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Observemos la siguiente palabra: gratuitamente. La justificación no se compra, se recibe. En tercer lugar, la gracia no significa que Dios ignora el pecado. Aquí debemos tener mucho cuidado. Algunas personas piensan que si Dios es totalmente amoroso y amor completamente, simplemente puede pasar por alto nuestros pecados. Pero eso realmente no sería justicia. Dios es bueno y justo,
y el pecado merece juicio. Entonces, la pregunta que sigue y que tenemos que hacernos para reflexionar cada uno de nosotros es la siguiente: ¿cómo puede Dios perdonar al pecador sin dejar de ser justo? La respuesta está en una gloriosa persona, la persona de Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículos 25 al 26 explica que Dios presentó a Cristo como un sacrificio y demuestra así su justicia. En la cruz, Dios no fingió que nuestro pecado no existía. Cristo cargó realmente con nuestro pecado. Como dice Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 declara: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios cargó sobre su propio Hijo el pecado de todos nosotros, y toda la ira que Dios siente por el pecado la derramó sobre su propio Hijo. Ahí vemos la grandeza de la gracia de Dios. Dios no simplemente ignoró la deuda que nosotros teníamos. Cristo pagó en la cruz del Calvario aquella deuda que era impagable para cada uno de nosotros. En cuarto lugar, la gracia no depende de nuestras obras. Pablo es absolutamente claro: no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 9. Así que la salvación no es Cristo más mis buenas obras, tampoco es Cristo más mi religión, ni siquiera Cristo más mi moralidad, ni Cristo más mis méritos. La salvación es por gracia mediante la fe en la persona gloriosa de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 11, versículo 6 nos dice: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si pudiéramos merecer nuestra salvación, entonces ya no sería gracia. Por eso el Evangelio destruye todo motivo de orgullo humano. Nadie podrá presentarse delante de Dios y decir: acá estoy, porque fui suficientemente bueno. Toda persona salva tendrá que decir en ese momento: acá estoy, por la gracia gloriosa de Dios. En quinto lugar, la gracia produce la fe y el arrepentimiento. Aquí encontramos una conexión hermosa con nuestros dos devocionales anteriores. Hablamos del arrepentimiento y también hablamos de la fe. Ahora entendemos que incluso nuestra respuesta al Evangelio depende de la gracia de Dios. Hechos 11:18 nos dice: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es de principio a fin una obra de la gracia divina. Eso no significa que el hombre no deba arrepentirse ni creer. Dios nos llama realmente a arrepentirnos y creer en el Evangelio. Pero cuando un pecador se arrepiente y cree en Cristo Jesús, no tiene motivos para jactarse, debe dar la gloria a Dios. En sexto lugar, existe una gracia común y una gracia salvadora. La Biblia también nos habla y nos permite ver y distinguir entre las bondades que Dios muestra hacia toda su creación y su gracia para salvar, o su gracia salvadora. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 45, que Dios hace salir su sol sobre los malos y sobre los buenos, y llover sobre justos y sobre injustos. Todos experimentamos diariamente las bondades que proceden de Dios. Por ejemplo, la vida, el alimento, la lluvia, la familia, la capacidad de trabajar, la belleza de la creación, la paciencia de Dios. La teología histórica ha llamado a esto la gracia común.
Luis Berkhoff explica que la gracia común incluye las bondades generales de Dios y las operaciones por las cuales Él restringe el pecado y sostiene el orden de la vida humana. Pero existe una diferencia entre esa bondad general que Dios tiene y la gracia salvadora. La gracia salvadora es aquella por la cual Dios salva al pecador, lo une a Cristo y le concede vida espiritual. Efesios capítulo 2, versículo 5 nos dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Esta es una obra sobrenatural. Dios no solamente mejora nuestra situación, Dios nos da una nueva vida. En séptimo lugar, tenemos que decir que esa gracia es soberana. Aquí llegamos a una verdad doctrinal profunda. La salvación no depende finalmente de la voluntad autónoma del pecador. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6:44. Y también dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, en Juan 6:37. La gracia de Dios no es simplemente una oferta que deja al pecador exactamente igual que antes. La gracia de Dios transforma. El Espíritu Santo abre el corazón, da vida al pecador espiritualmente muerto, concede fe y arrepentimiento y lleva al creyente a Cristo. Sproul explicó que la gracia regeneradora vence nuestra incapacidad moral y produce vida espiritual. Por eso la salvación es una obra de Dios y no un logro humano. Esto nos debe llevar a una conclusión que es maravillosa. Si Dios no hubiera intervenido en nuestras vidas, nunca habríamos venido al Salvador, a la persona de Jesucristo. Por eso, toda la gloria pertenece a Él. También tenemos que considerar que la gracia no nos da permiso para pecar, pero existe un peligro. Alguien podría escuchar todo esto y pensar, si Dios me salva por gracia, entonces puedo vivir como quiera. Pablo responde con absoluta claridad en Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. La respuesta es categórica. La verdadera gracia no produce amor por el pecado, produce amor por Cristo. Tito capítulo 2, versículos 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia no solamente nos perdona, la gracia también nos transforma. No somos salvados por buenas obras, pero somos salvados para buenas obras. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las obras son el fruto de la salvación, no la causa de ella. La gracia produce gratitud. Si realmente comprendemos la gracia, nuestra respuesta no puede ser el orgullo, debe ser la gratitud. Sproul resumió esta relación diciendo que cuando más comprendemos la gracia de Dios, más somos movidos a amarle y a servirle con gratitud. Esto cambia nuestra vida. Ya no obedecemos para comprar el amor de Dios, obedecemos porque hemos recibido su amor en nuestras vidas. Ya no servimos para ganar la salvación, servimos porque hemos sido salvados por la gracia de Dios. Ya no adoramos para conseguir su favor, adoramos porque su favor nos ha sido concedido en Cristo de una manera gloriosa. Quiero hacerte 3 preguntas en este momento. Primero,
¿Estás confiando en la gracia de Dios o en tus propios méritos? Si tu esperanza depende de lo bueno que hayas hecho, nunca tendrás verdadera seguridad. Pero si tu esperanza descansa en Cristo, puedes descansar en su obra perfecta. Segunda, ¿la gracia de Dios está transformando tu vida? La verdadera gracia nunca nos deja iguales. Nos enseña a renunciar al pecado y a vivir para Dios. Y la tercera, ¿estás viviendo agradecido por la gracia? Cada día que tienes es una muestra de la gracia de Dios. Cada oportunidad de escuchar la palabra de Dios es una gracia de Dios. Cada pecado perdonado es por la gracia de Dios. Cada día de perseverancia es por la gracia de Dios. Cada esperanza futura es por la gracia de Dios. Todo, absolutamente todo es gracia. Cristo es el centro de esa gracia. Y aquí debemos terminar. La gracia no es una idea abstracta. La gracia tiene un rostro, Jesucristo. Juan 1.14 nos dice, lleno de gracia y de verdad. Era así, el apóstol Juan escribiendo su evangelio nos dice que aquel verbo que era desde el principio se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gracia, lleno de gracia y de verdad. Juan 1.17 nos dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia de Dios se manifestó plenamente en Cristo, en su nacimiento virginal, en su vida perfecta y sin pecado, en su obediencia absoluta y completa, en su muerte sacrificial, en su resurrección gloriosa y en su intercesión por su pueblo. Por eso Pablo podía decir en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¡Qué declaración tan profunda! No dice, soy lo que soy por mi capacidad. No dice, soy lo que soy por el esfuerzo que hice. Dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Oremos, queridos hermanos. Padre Celestial, gracias por tu gracia inmerecida. Reconocemos que no teníamos nada con lo cual comprar nuestra salvación. Estábamos absolutamente muertos en nuestros delitos y pecados. Pero tú, que eres un Dios rico en misericordia, nos diste vida juntamente con Cristo. Gracias por la persona gloriosa de Jesucristo. Gracias porque Él murió en aquella cruz y al tercer día resucitó y hoy vive y permanece para siempre. Gracias por su obediencia perfecta en su vida terrenal. Y gracias por ese maravilloso sacrificio en donde encontramos salvación y vida eterna. Gracias porque Él selló esa esperanza con su resurrección. Ayúdanos a descansar únicamente en su persona. Líbranos de todo orgullo espiritual. Enséñanos a vivir en arrepentimiento, fe, obediencia y gratitud, y que toda nuestra vida pueda declarar, a Dios sea la gloria, que toda la gloria sea solamente para ese Dios eterno. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Gracias por acompañarme en este octavo devocional de la serie El Evangelio en la vida diaria. Hoy hemos contemplado una de las verdades más preciosas de las Escrituras. Somos salvos por gracia, no por méritos humanos, no por nuestras obras, no por nuestra capacidad, por gracia, y esa gracia nos llega a cada uno de nosotros por medio de la persona de Jesucristo. Si este devocional fue de bendición para tu vida, compártela con otras personas para que ellas también puedan conocer la maravillosa gracia de Dios. En nuestro próximo encuentro
vamos a meditar sobre una verdad fundamental que surge directamente de esta, la justificación por la fe. Hasta ese día, recordemos las palabras que el apóstol Pablo dijo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 8. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Dios les bendiga y hasta nuestro próximo encuentro.